Quisiéramos saludar a cada uno de ustedes de manera especial, a las personas que nos visitan aquí. Sean bienvenidos. Es un gran honor y privilegio para la Iglesia Bíblica de la Trinidad recibirle en su seno para adorar juntos a quien vive y reina para siempre. Vayamos por favor, mis amados hermanos, a Mateo capítulo 5, verso 17. Mateo capítulo 5, verso 17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oremos. Señor y Dios Padre, queremos agradecerte ahora tu palabra, que cual maná descendió de los cielos para ser el pan de vida con el que nuestras almas y la vida eterna es alimentada y sustentada. Te rogamos, Padre, que nos hable ahora, ilumina nuestra mente y corazón con la luz de tu evangelio para experimentar en lo más íntimo de nuestro ser un conocimiento salvador, redentor y santificador de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendícenos, pues lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Cristo no vino para abolir la ley, como bien nos afirma el Señor aquí en este texto. Él vino para cumplirla en lugar de nosotros. Y amados hermanos, esa es la esencia de lo que se llama la doctrina de la justificación por la fe. Por esa razón, porque Cristo vino para cumplir y obedecer fielmente a la ley, el apóstol Pablo pudo escribir Romanos capítulo 5, versículo 1, donde él dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya nosotros consideramos que nuestro Salvador Jesucristo cumplió al pie de la letra con todo lo que la ley ceremonial demandaba al pueblo de Israel para ser obedecido. A través de su fe, obediencia a la ley ceremonial, ellos obtenían el perdón de sus pecados y la reconciliación con Dios. A través de ese camino, ellos alcanzaban la justificación de sus pecados, viviendo así una vida santa, justa y piadosa para la gloria de Dios y la salvación eterna de sus almas. Cristo se sometió a cada una de esas leyes ceremoniales que lo prefiguraban a él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vimos que él cumplió la ley llamada ley de las ofrendas y sacrificios. Él cumplió y puso fin a la ofrenda quemada del sacrificio llamado holocausto.
Él cumplió y puso fin a todas las ofrendas llamadas de oblación o de alimentos. Él también cumplió y puso fin a todos los sacrificios de paz que se ofrecían para lograr la expiación del pecado y la reconciliación con Dios. Cristo también cumplió y puso fin a cada uno de los sacrificios propiciatorios que por la culpa del pecado Israel debía de ofrecer. Todos estos sacrificios tenían como finalidad fundamental reconciliar al hombre con Dios. Tenían como meta borrar sus pecados, quitar la culpa y justificarlo, a fin de que vivieran en santidad, en comunión con Dios y disfrutaran de cada uno de los bienes espirituales que sus almas necesitaban. Cristo vino para cumplir con todo esto que lo prefiguraba a Él. Todo esto era sombra de lo que habría de venir, como bien afirman los apóstoles. Pero el Señor no solamente cumplió con la ley de las ofrendas y sacrificios que encontramos en las leyes ceremoniales, Él también cumplió con cada una de las fiestas y solemnidades que Dios le prescribió a Israel para que ofrecieran a Dios adoración por esos medios. Él cumplió con la ley del año del jubileo, la cual debían de celebrar cada 50 años en el contexto de la devolución de la tierra a sus legítimos dueños cuando estos la vendían o la entregaban en arrendamiento. Cristo también puso fin a la fiesta de la Pascua, mediante la cual celebraban su salida y redención de su esclavitud allá en Egipto. Cristo también puso fin a la fiesta de los panes sin levadura, mediante la cual daban gracias a Dios por la provisión continua de su sustento cotidiano. Recordemos que el Señor le prometió a Israel una tierra que fluía leche y miel para su sustento cotidiano. Mediante esta fiesta ellos le daban gloria a Dios por aquella tierra de provisión y cada provisión que le proveía para el sustento de su vida cotidiana. El Señor Jesucristo cumplió en lugar nuestro la ley concerniente a la circuncisión. Como bien dice un autor, la palabra circuncisión significa literalmente cortar alrededor. Era necesario para todos los descendientes de Abraham como una señal del pacto que Dios había hecho con él. En Génesis capítulo 17, 9 al 14, Hechos 7, 8. Tanto los judíos como los prosélitos se sometían a la ley mediante el rito de la circuncisión para formar parte del pacto y gozar de cada uno de los privilegios con que Dios había premiado a quienes participaban del pacto que Dios había hecho con Abraham. Por esa ley, todo hombre o mujer sobre la faz de la tierra llegaba a formar parte del antiguo pacto. Pero esa ley también fue cumplida por Cristo y obviamente anulada para los cristianos. Para entrar al pacto con Dios y disfrutar de los privilegios del pacto, no necesitamos circuncidarnos. No necesitamos participar de ese rito.
porque esa ley también fue cumplida y obedecida por nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versos 2 al 3 nos dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ese texto es bien revelador, porque señala claramente que todo aquel que ha de ser justificado mediante su obediencia a la ley, debe de participar y obedecer absolutamente al pie de la letra cada mandamiento, cada ordenanza contenida en la ley ceremonial. Y como consecuencia de eso, se está desligando de Cristo. Se está apartando de la salvación por la fe para adscribirse a obtener su salvación mediante las obras. Como bien Pablo apunta en Efesios capítulo 2, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El apóstol enseña que el cristiano no necesita de la circuncisión hecha en la carne, porque al recibir a Cristo ha sido circuncidado espiritualmente en el corazón. Y si ha sido circuncidado en su corazón, ya ha sido justificado de cada uno de sus pecados. Ya cuenta con un balance en cero en lo tocante a su obediencia a la ley de Dios o a su desobediencia a la ley de Dios. Porque esa deuda Cristo la canceló cuando Él subió a la cruz y recibió sobre Él el pecado de todos nosotros. Por ello Colosenses 2, versículo 11 dice: en Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Cuando Cristo fue circuncidado, con su circuncisión estaba siendo circuncidado todo aquel que a través de los siglos habría de creer en Él. Por ende, en Cristo somos partícipes del pacto y de todos los beneficios del pacto de gracia que Dios nos ha otorgado. Amén. Y oiga cómo le dice Pablo a los que andan tratando de circuncidar a los cristianos en los versos 12 y 13. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Cristo es nuestra circuncisión. En Él tenemos entrada al pacto y a cada uno de los beneficios del pacto. Por ende, para formar parte de la iglesia, del pueblo de Dios y recibir los beneficios de la vida eterna que entraña el pacto, que promete y garantiza el pacto, solamente necesitamos recibir a Jesucristo como nuestro Señor
y Salvador. Y recibiéndolo a Él, recibimos la obediencia que Él le rindió a todo el universo de la ley ceremonial. Recibiéndolo a Él, recibimos todos y cada uno de esos beneficios prometidos por Dios en el pacto. Las leyes concernientes al nazareato también fueron obedecidas al pie de la letra por nuestro Señor Jesucristo. Dice un diccionario, la palabra nazareo viene del hebreo nazir, que significa segregado o apartado para Dios, consagrado a Él. La gente se convertía en nazareo para dedicarse con especial esmero, diligencia y atención al servicio y a la obra de Jehová Dios. Al consagrado por medio de este voto, se le demandaba cumplir con una serie de normas y principios, como por ejemplo, abstenerse de vino y otras bebidas. Se les prohibía cortarse el cabello, se les prohibía acercarse a los muertos. Sansón, por ejemplo, es un hombre que habla de ese ministerio. Él era nazareo o nazareno. Él fue un hombre consagrado a Dios, apartado para Dios, segregado del pueblo de Israel para ser dedicado exclusivamente al Señor. Pero sabemos todo lo que este hombre hizo, por lo cual tuvo grandes consecuencias para su propia vida. Pero desde su nacimiento, este hombre fue consagrado a Dios, dedicado a Dios, entregado para servirle a Dios. Y amados hermanos, hoy en Cristo somos nazarenos, porque tenemos una vida consagrada y dedicada a Dios por completo, no en parte, sino en su totalidad. Hoy todo lo que hacemos, aun las cosas más comunes y corrientes como comer y beber, todo lo hacemos para la gloria de Dios. Por eso somos nazareos. Cada hombre o mujer que es convertido de las tinieblas a la luz y sacado de la muerte a la vida, es convertido en un nazareo, en una nazarea. Ha sido segregado del mundo y apartado para Dios. Ha sido consagrado, consagrada para vivir para la gloria de Dios y gozar de Él para siempre. Todo quien está en Cristo es un nazareo. Todo quien no está en Cristo no es un nazareo. En Cristo somos nazarenos porque tenemos una vida consagrada por completo a Dios, separada del mundo para esos fines. Y esto lo hemos hecho de manera voluntaria, lo hemos hecho de manera espontánea, lo hemos hecho de manera libre para la gloria de Dios y el bien temporal y eterno de nuestras almas. Por ello, mis amados hermanos, siendo lo que somos nazareos, debemos de servirle a Dios con esmero, con diligencia y con atención en cada uno de los asuntos donde Él nos llama a servirle.
Debemos de ser esmerados en hacer la obra de Dios. Debemos de ser diligentes en hacer la obra de Dios. Debemos de prestar toda la atención necesaria y posible a la hora de hacer la obra de Dios. Aun sean cosas simples y comunes como darle un vaso de agua a uno de los hijos e hijas de Dios. Y con esto estamos diciendo que usted debe de prestarle atención para que lo haga bien hecho. Sea cual sea la vocación donde Dios le llame a usted a servirle, entienda que usted es un nazareo, una nazarea que debe de esmerarse, ser diligente y prestar toda la atención necesaria para que haga bien, para la gloria de Dios, ese servicio que usted está prestando por ese medio. En Cristo somos nazareos. El Señor cumplió las leyes concernientes al sacerdocio levítico en lugar de nosotros. El sacerdocio de Israel estaba conformado por los descendientes de la tribu de Leví. Estos fueron consagrados por Dios por medio de Moisés para servirle en el tabernáculo y luego en el templo de Jerusalén. Eran los responsables de prestar al Señor los sacrificios de la Pascua, las ofrendas por el pecado y por la culpa. Ellos eran los responsables de presentarle al Señor las ofrendas de paz y demás ofrendas de adoración que Israel debía de tributarle a Jehová Dios, su Señor y Salvador. Su vestimenta se describe con lujos de detalles en la Santa Biblia, como bien apunta un diccionario diciendo. Para el sumo sacerdote se incluyen una túnica sacerdotal, ropa interior de lino, faja, túnica, turbante sacerdotal, éfod con urín y turín, un pectoral sacerdotal con 12 piedras que representaban las tribus de Israel. Todas las leyes concernientes a los sacerdotes y a los sacrificios fueron cumplidas en Cristo mediante la ofrenda de su vida y mediante su servicio sacerdotal. Por eso en Hebreos 7, 12 al 18 nos dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levantó un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Este pasaje es extraordinario. Primero que nada porque anuncia el relevo del sacerdocio levítico y la instauración de un nuevo sacerdocio del cual Cristo es presentado como el sumo sacerdote, quien mediante su vida indestructible
llama y ordena sacerdotes y sacerdotisa de toda la faz de la tierra para que ahora le sirvan a Dios y le adoren en espíritu y en verdad. Por eso, mis amados hermanos, el apóstol Pedro anuncia diciendo que formamos parte de un sacerdocio santo, de un reino del cual cada uno de los hombres y mujeres que lo pueblan son sacerdotes y sacerdotisas, con el mismo rango, con la misma función y la misma labor o ministerio que ejercían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Su ministerio tenía que ver con el templo y la adoración a Dios. Tenía que ver con el pueblo y su relación con Dios. Mediante el ejercicio de sus dones y talentos, ellos debían de guiar al pueblo de Israel para que le brindaran a Dios una adoración espiritual y verdadera. Y mediante su ministerio, ellos debían de ejercer para enseñarle la voluntad de Dios al pueblo, también para interceder delante de Dios por el pueblo, y debían en ese contexto de ser los guías para que el pueblo de Israel viviera a la luz de lo que Dios le demandaba a ellos. Hoy nosotros, por la gracia de Dios, somos aquellos levitas que en Cristo le tributamos a Dios adoración en espíritu y en verdad. Cada creyente es un levita. Hombres y mujeres son levitas que viven para la gloria de Dios, el avance del reino y la proclamación de las buenas nuevas a los perdidos. Porque cada creyente es un sacerdote investido de autoridad y poder para interceder delante de Dios en favor de los hombres y para interceder delante de los hombres en favor de Dios, rogándole de parte de Dios a los hombres que se reconcilien con Él, para que vengan a buscar entre los creyentes herencia entre los santificados. Cristo cumplió con esta ley del sacerdocio de pies a cabeza. Por eso hoy en Cristo somos sacerdotes y sacerdotisas que rinden culto a Dios y que viven para ministrar los bienes y recursos de Dios en favor del pueblo. Las leyes alimentarias también fueron cumplidas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Levítico 11 encontramos que había una larga lista de alimentos que Israel no podía comer, porque ellos debían de ser un pueblo diferente, un pueblo apartado y consagrado a Dios, un pueblo distinto al resto de pobladores de la faz de la tierra. En los versos 3 al 8, Dios le dice que no podían comer camellos, no podían comer conejos, no podían comer liebres, tampoco podían comer cerdos. Porque según los estándares de Dios, estos animales eran animales inmundos. Por eso no podían ni siquiera tocar sus cuerpos muertos. Estaba prohibido para ello esa clase de alimento. En los versos 9 al 12,
Dios le había prohibido los animales que viven bajo las aguas. Él sacó de su dieta todo animal que no tuviera aletas, como los mariscos, calamares y moluscos. No podían comer nada de eso. En los versículos 13 al 19, Dios se mueve a la categoría de las aves y les dice que no podían comer buitres, ni águilas, ni búhos, ni lechuza, ni murciélago, ni pelicano, ni cigüeña, ni garza, etcétera, etcétera. La lista ahí es larga de aves que para ellos estaban prohibidas en su dieta. Los versos 20 al 23 abarcan los insectos, señalando que la mayoría de los insectos se consideraban inmundos para su dieta, con la excepción de las langostas y los saltamontes. Todo insecto estaba sacado de su dieta o fue sacado de su dieta. En Levítico 11, 46 al 47 dice: esta es la ley acerca de las bestias y de las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas, todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Ellos debían de mantener un sistema dietético que obviamente le distinguía como un pueblo santo y apartado para Dios, consagrado a Él. Y amados hermanos, esto nos enseña claramente a nosotros que aún de las cosas que comemos debemos de preguntarle a Jehová si eso realmente es provechoso para nuestro cuerpo. Porque aún de las cosas que comemos, Dios está pendiente y tiene cuidado de nosotros. Por ende, siendo nuestro cuerpo templo del Espíritu Santo, debe de ser cuidado y protegido de todo alimento que no sea adecuadamente alimenticio para nuestros cuerpos. Y obviamente cada persona tiene condiciones diferentes de salud. Si usted es diabético, hay alimentos que usted no lo debe de comer. Si usted tiene problema cardíaco, hay alimentos que usted lo debe sacar de su dieta. Porque comérselo implica acortar los días de su vida en la tierra. De ahí el cuidado que Dios tiene, aún de cosas como nuestra alimentación. Ahora, en Hechos 10, el Señor le dijo a Pedro que las leyes levíticas habían llegado a su fin. Aunque Pedro estaba de este lado de Pentecostés, ya había cruzado la frontera entre el antiguo y el nuevo pacto, y ya estaba en el nuevo pacto, obviamente. Porque cuando le dijeron esto, ya el Espíritu Santo había sido derramado en Pentecostés. Ya él estaba de este lado, viviendo a la luz del nuevo pacto. No bajo la luz del antiguo pacto, sino a la luz del nuevo pacto. No obstante eso, Dios tuvo que tratar con él para ayudarle a ver, que había ocurrido un cambio de pacto. Había ocurrido un milagro en el cual lo viejo había terminado y se había iniciado un nuevo trato entre Dios y los hombres. Por eso tuvo que hacer una demostración extraordinaria,
bajándole un lienzo desde el cielo, donde allí habían toda clase de animales, desde insectos, aves, mariscos y demás animales de lo que pueblan la tierra. Y observemos que Dios tuvo que repetirle la misma lección, nada más y nada menos que 3 veces, para asegurarle y garantizarle que las leyes ceremoniales habían quedado abolidas desde el momento en que Jesucristo entregó su vida, resucitó y ascendió a los cielos. Dios tuvo que tratar con él de manera insistente para quitar de su corazón aquel sistema ceremonial que le había sido instalado allí, por el cual había vivido durante toda su vida, desde que tenía uso de razón. Dice el versículo 15 de Hechos capítulo 10, volvió la voz a él la segunda vez. ¿Y qué le dijo la voz? La segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto es interesante, mis amados hermanos. La sangre derramada por Cristo en la cruz tuvo el suficiente poder, no solamente de limpiar el pecado de los comensales que se sientan en una mesa a comer, sino que también tuvo el poder para limpiar la comida que se comen los comensales que se sientan en una mesa a comer. Las leyes ceremoniales, por esa razón, quedaron abolidas. Porque Cristo derramó su sangre no solamente para limpiar nuestras almas, sino también para limpiar nuestra comida, lo que comemos. Por eso, cuando nos sentamos en la mesa, levantamos los ojos al cielo y le damos gracias a Dios. Y con nuestra oración, no solamente mostramos gratitud a Dios por el hecho de tener delante de nosotros un bocado para comer, sino porque también sabemos que nos será de provecho ese pedacito de puerco, de costilla que usted se va a comer, que yo me voy a comer. Ese chicharroncito crujiente, o esa morcillita con hociquito de puerco, será de provecho. Dios le dijo a Pedro que podía comerse sin ningún tipo de problema de conciencia todo lo que le habían revelado ahí en el lienzo, porque ya no habían ningunos de los animales impuros, o ya no había impureza en ninguno de esos animales que aparecieron allí en el lienzo. Por eso se lo enfatiza. Esto ocurrió 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Las 3 veces que le aparecieron estos animales en el lienzo,
Básicamente lo que estaba haciendo Dios con esto era enfatizándole que la ley ceremonial en todo su contenido había llegado a su fin. Había que voltear la página. Él no debía de adherirse a ese sistema viejo. Porque ya con la sangre de Cristo derramada en la cruz, ese sistema había llegado a su fin. Había cumplido sus propósitos, que era representar la sangre de Cristo que iba a ser derramada para limpiar al hombre de sus pecados y reconciliarle con Dios. Cosa que Dios se proponía hacer a través de la fe de esas generaciones en cada una de esas obras ceremoniales que se llevaban a cabo. Algunas palabras de aplicación. Amados hermanos, cada sacrificio y cada ofrenda eran actos propiciatorios, como bien lo expresa Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice un comentarista, hablando de ese versículo, una propiciación es una ofrenda por el pecado que toma en consideración no solo la culpa del pecado, sino también la ira de Dios contra nosotros a causa de este. Y añade, el furor de la ira de Dios solo puede ser aplacado cuando las demandas de la justicia de Dios son satisfechas o pagadas plenamente mediante una ofrenda. Y justamente eso era lo que hacía cada ofrenda. Para eso la ofrecía cada hombre y mujer que vivió en el Antiguo Testamento. Con cada ofrenda ellos procuraban aplacar la ira de Dios, satisfacer las demandas de la ley de Dios. Y obviamente, como causa de eso, encontrar propiciación. El término propiciación se refiere a encontrar la manera de quitarle a Dios la justa ira que por nuestros pecados es levantada, es provocada. ¿Con qué yo puedo quitarle a esa persona esa rabia que tiene contra mí? ¿Con qué yo puedo quitarle la ira que tienen contra mía? Bueno, sé de muchos maridos que lo que hacen es que van y compran un ramo de flores y se lo llevan a la mujer. Y mediante ese acto, este ramo de flores, ellos están propiciando que esa mujer le perdone, aparte su enojo y su ira de su corazón, y como resultado de eso, que haya una reconciliación. O sea, remover la causa que provocó y generó la ira, el enojo, el mal humor en el cónyuge. El ramo de flores tiene la virtud de cambiar esos sentimientos y esas emociones de enojo y de ira del corazón de esa persona. Cristo es el ramo de flores que coge el pecador
y se lo lleva al Padre, para que el Padre remueva mediante su buena actitud y disposición la ira y el enojo que le han provocado, que le han causado, que le han generado nuestros pecados al violar su santa ley. Eso es propiciación. Él es el ramo de flores que tú le llevas al Padre para reconciliarte con tu Padre Creador. Sin ese ramo de flores nadie será reconciliado con Dios. Ese ramo de flores pagó el daño que le causamos a Dios cuando infringimos su ley. Ese ramo de flores tiene la virtud de hacer desaparecer la ira de Dios del corazón de Dios, quien está enojado contigo por haber violado su ley. Desde que fuiste concebido en el vientre de tu madre. Dice el autor, el furor de la ira de Dios solo puede ser aplacado cuando las demandas de la justicia de Dios son satisfechas o pagadas plenamente mediante una ofrenda. Eso fue lo que Cristo hizo. Él pagó plenamente mediante la ofrenda de su vida lo que representaban aquellos animales y aquellas ceremonias que como ramo de flores la llevaba Israel para buscar, cambiar el corazón de Dios, enojado y airado contra sus pecados. Pablo declara que Dios ha provisto tal satisfacción al enviar a su propio Hijo a morir en la cruz. De esa manera Dios puede ser justo y al mismo tiempo ser el que justifica al que es de la fe de Jesús, como lo expresa Romanos 3:26. En otras palabras, Dios ha castigado el pecado en su Hijo amado Jesucristo con la amarga y vergonzosa muerte en la cruz. Como pago, la justicia de Cristo es aceptada como una satisfacción para la deuda del pecador, eximiéndolo de toda culpabilidad. Eso es lo que se denomina justificación. Como propiciación, su justicia cubre nuestros pecados, la justicia de Cristo, y nos libra de la ira y del juicio de Dios, la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amados hermanos, cada sacrificio y cada ofrenda eran actos propiciatorios. Millones de animales fueron sacrificados a lo largo de los siglos para justificar a un pecador. Millones. Hoy, con un solo sacrificio, el que Cristo hizo en la cruz, es suficiente para justificar a los 6.500 millones de habitantes que hay hoy sobre la tierra y a todos los que han vivido y vivirán en el pasado y en el futuro. Un solo sacrificio, el de Cristo. Por ese sacrificio Dios puede ser propicio a cada pecador que se acerca a Él con ese ramo de flores en las manos. El ramo de flores de la vida
obra y ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Suficiente es. No tiene cada año que venir a este lugar con un chivo en la mano, con un becerro en la mano, con una oveja en la mano, con un cabrito en las manos, con un palomino en las manos para sacrificarlo. Para que el sacerdote Argelis Félix lo presente allá al Señor en el santuario. Como dice ese himno, por fe en Jesús se hace salvo el pecador. ¿Qué más sigue en el himno? Sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Plena salvación. No un chin, plena salvación. ¿Por qué? Bueno, porque como propiciación, la justicia de Cristo cubre todos y cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y los pecados de cada generación, pasada, presente y futura. Por eso dice Romanos que Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué es lo que tú necesitas para entregarle el ramo de Dios, el ramo de flor a Dios? Fe en la sangre de Jesús. Es todo. Fe en la sangre de Jesús. Es todo lo que tú necesitas. Ni más ni menos que eso. Fe en la sangre de Jesús. ¿Cómo tú sabes que has sido salvo? Yo tengo fe en la sangre de Jesús. Yo creo que esa sangre Dios la usó para propiciar, lograr y concederme la reconciliación con Él. En segundo lugar, cada sacrificio de la ley ceremonial tenía como fin santificar al pueblo de Dios, apartándolo y consagrándolo para servirle a Él. Es lo que nos enseña Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, ¿lo ve ahí? Por lo cual Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Dice un comentarista, los cuerpos de los animales sacrificados por el pecado eran echados fuera del campamento, porque eran considerados impuros e inmundos. Claro, estaban cargando los pecados de aquellos que morían en lugar de ellos. Eran impuros e inmundos. Por eso había que sacarlo fuera del campamento. Porque esos animales cargaban con los pecados y la culpa de todos aquellos que habían impuesto sus manos sobre ellos para transferirle su pecado y su culpa. Por eso lo sacaban fuera. Asimismo, Cristo fue crucificado fuera de Jerusalén, porque cuando fue crucificado, cargó con los pecados de quienes eran pecadores inmundos e impuros. Por eso lo sacaron fuera de Jerusalén, porque Él era un sacrificio por el pecado. Tan pronto el pecado de su pueblo cayó sobre Él, se convirtió en un ser impuro e inmundo. Por eso tuvo que morir. Por eso murió. ¿Sabe una cosa, hermano? La prueba más fehaciente y poderosa de que hemos sido justificados, sin lugar a duda, es la muerte de Cristo.
Si Cristo no hubiese cargado con los pecados de su pueblo, jamás la muerte habría puesto su mano sobre él. Jamás. ¿Saben por qué? Porque en él no había pecado. Y como en él no había pecado, él no tenía cuenta que pagar. La paga del pecado es la muerte. Y por cuanto en él no había pecado, jamás la muerte habría visitado la vida de Cristo si él no hubiese cargado con el pecado y la culpa de su pueblo. ¿Cómo yo sé que soy justificado? Cristo murió por mí. Él cargó con mi pecado, cargó con mi culpa y por ende pagó muriendo en mi lugar, siendo mi sustituto, muriendo la muerte maldita en que mis pecados me demandaban que muriera para satisfacer la justicia de Dios. Para eso fue creado el infierno. ¿Sabía usted eso? ¿Para qué fue creada la cárcel de la Victoria? Y cada cárcel que hay aquí en cada pueblo. ¿Para qué? O para llevar a los que rompen la ley. La gente se sorprende de que hay un infierno. ¿Cuántas cárceles hay aquí? ¿Y para qué la crean? ¿Por qué la crean? Porque hay un sentido de justicia en la conciencia de cada dominicano que está sujeta a una constitución y las leyes que forman esa constitución. Y quien la quebranta, quien la viola, tiene una penalidad. Porque está el aspecto positivo y el aspecto negativo. El aspecto positivo premia a quien la obedece y el aspecto negativo castiga a quien la desobedece. ¿Y de dónde el hombre aprendió eso? ¿Quién se lo enseñó? Porque desde siglos inmemoriales eso existe en las cárceles. ¿De dónde lo aprendieron? La tabla de la ley que está en sus corazones. Es ahí, el secreto. Aún sean unos impiazos. Cuando alguien les roba algo, le demandan la cabeza. Cuando alguien le asesina a un ser querido, demandan la cabeza de quien asesinó a esa persona. ¿Pero por qué? Demandan castigo a quien viola la ley. Por ese sentido de justicia que hay en la conciencia de cada ser humano, plasmado en el corazón de cada ser humano. Aún esté distorsionado el corazón, la conciencia y ese sentido de justicia, hay allí una ley que no será anulada nunca. Nunca. Vi en estos días un video ahí de alguien que fue sentenciado a cadena perpetua por haberle sacado los intestinos a su novia. Porque en un acto sexual, el novio o la novia mencionó el nombre de su ex marido. Y la reacción del tipo fue matar a la mujer. Y sus palabras al juez fueron: póngame toda la sentencia que la ley requiere para estos casos, porque yo me lo merezco. Y wow,
¿Qué sentido de justicia se le despertó a ese individuo? ¿Qué sentido de justicia se le despertó a ese desalmado que cometió un crimen tan horrendo como ese? ¿De dónde lo aprendió? Es que hay una conciencia interna que se ocupa de recordarle la ley que él quebrantó. Cristo fue crucificado fuera de Jerusalén, porque cuando él fue crucificado cargó con los pecados de todos aquellos hombres y mujeres culpables, inmundos e impuros, que él vino a salvar. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Esa es la llave para reconciliarte con Dios. Es la llave para alcanzar el perdón de tus pecados. Esa es la llave para que tú puedas experimentar en tu corazón el gozo inescrutable de la vida eterna recuperada y disfrutada por medio de la fe en Cristo Jesús y esa obra que llevó a cabo en la cruz. Él no vino para abolir la ley, sino para cumplirla en lugar tuyo y en lugar mío. Para que Pablo pudiera anunciarnos diciendo, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa es una noticia extraordinaria. Tú quieres tener paz con Dios y vivir en paz con Dios, entonces esa es la vía, el camino expedito y seguro, infalible, para obtener ese bien que de otra manera es imposible su obtención. Imposible reconciliarse con Dios, que no sea, si no es a través de ese camino que Cristo nos abrió. Tres textos y termino con esto. Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. Vendrá por segunda vez. ¿Y a qué viene? Para consumar la obra que inició, para terminar lo que empezó, en otras palabras. Él fue ofrecido una sola vez y cuando él fue ofrecido, llevó los pecados de todos aquellos hombres y mujeres que creen, confían y esperan en él. Efesios 5:2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué es Cristo? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él se entregó a sí mismo en ofrenda para morir en sustitución tuya y mía. Él se ofreció a sí mismo como sacrificio a Dios para ser nuestro sustituto. Por eso Juan exclamó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Y quita la palabra mundo y pon el nombre tuyo ahí. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de Francisco Guzmán. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de Joel. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado
de cada uno de aquellos que han creído, confiado y entregado sus vidas a Él. Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Oiga bien, de todo pecado, no de alguno, de todo pecado. Su sangre nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es el requisito? El sacrificio es que tú aceptes a Cristo como tu único y suficiente Salvador, como tu sustituto, como el sacrificio que Dios ofreció por tus pecados y los míos. Dios lo ofreció para ser tu sustituto, para hacer el sacrificio, para hacer la ofrenda por tus pecados. Esa es la base sobre la cual Dios te ofrece perdón amplio de todos tus pecados. Recíbelo a Él y salvo será. Él cumplió con la ley ceremonial, porque la ley ceremonial lo prefiguraba a Él. Aquellos se salvaban mirando al futuro a través de esas ofrendas y sacrificios. Hoy nos salvamos mirando al pasado. Y amados hermanos, lo que eran los animales y todas esas fiestas para los judíos son la Santa Cena, el bautismo y cada culto que le celebramos a Dios. Son sacrificios vivos. Y estos sacrificios son lo que nos mantienen la mirada puesta en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si saca de tu vida los cultos privados y públicos de adoración a Dios, estás sacando de tu vida la posibilidad de mantenerte mirando de día y de noche al sacrificio de Dios que quita tus pecados, Cristo Jesús. Por eso nos manda la Escritura poner la mirada. Poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué nos ayuda a poner la mirada en las cosas de arriba? Mirando a las cosas de arriba. ¿Y cuáles son las cosas de arriba? Los cultos. Esas son las cosas de arriba. Los cultos a Dios. No puede pretender que estarás en el cielo despreciando y socavando las cosas de arriba que están en la tierra para tu bien. Porque ¿para qué diseñó Dios los cultos? Para poner las cosas de arriba en la tierra a tu alcance. Porque aún estás en la tierra. Y viene el día en que te ausentará de la tierra y ya no va a necesitar de este tipo de rudimentos, los cultos terrenales, porque estará en el culto celestial. Pero mi hermano, mientras tú no llegues allá, necesita de esto. No lo descuide, no lo menosprecie, no lo socaves. No seas infiel. Ejercítate en los cultos terrenales. Porque los cultos terrenales de la iglesia de hoy son el sustituto de aquellos viejos sacrificios que Israel por siglo tuvo que celebrar.
Y estos sacrificios los debemos celebrar continuamente hasta que lleguemos al cielo o Cristo venga por segunda vez. El que se aparte de esto, se apartó de Cristo, se apartó del camino que lleva de regreso al cielo. Por eso, mis amados hermanos, el mundo tiene muchas ofertas que sustituyen los cultos. El diablo ha diseñado muchas buenas ofertas que sustituyen los cultos, con el fin de sustituir los cultos. Todo aquello que reemplace un culto y tu asistencia a él, no crea que viene de Dios, viene del infierno, viene de la mano del diablo, que vino a esta tierra a matar y a destruir. Amados hermanos, los judíos eran fieles y celosos con ese paquete de ceremonia que celebraban. El Señor ha simplificado nuestra ceremonia en las cosas simples que hacemos aquí cada domingo y cada miércoles. Qué cómodo vamos nosotros. Qué fácil nos la pusieron. Imaginaos este grupo de gente, cada uno con una oveja en la mano, ahí haciendo fila para cortarle cabeza a sus animales y regalar sangre. Imagínense nada más ese show. Qué fácil nos la pusieron. Usted coge su Biblia, prende su carro y se para ahí y entra aquí. Y ya usted está adorando, sirviendo al Señor. Qué fácil nos la pusieron, hermano. Pero aún tan fácil como nos la pusieron, qué lentos somos en cumplir y obedecer lo que Dios quiere. Para nuestro bien, porque ¿quién se beneficia? El alma nuestra. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que hoy hemos traído a este lugar. Te rogamos, oh Padre, que la prenda en nuestros corazones. Que como fuego que ardía en aquella zarza en los días de Moisés, esta arde en nuestros corazones, mostrándonos tu presencia en cada culto que celebramos en este lugar. Oh, bendícenos con esto, Padre, para que podamos tener un encuentro personal con Jesús en cada uno de nuestros servicios a Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.